Buen día. Les presento la semblanza de la maestra Montserrat Moreno Izaguirre. Nacida en la ciudad de Oaxaca el 2 de abril de 1981, licenciada en diseño gráfico por la Universidad Mesoamericana del siglo XXI. Estudió la maestría en diseño y producción editorial en la Universidad Gestal de Diseño en Jalapa, Veracruz. Forma parte de la primera generación de la especialidad en Historia del Arte por la Universidad Autónoma Nacional en la ciudad de Oaxaca. Ha impartido clases en el Centro de Educación Artística Miguel Cabrera, tanto en talleres de artes plásticas como historia y filosofía de las artes y la cultura. Realizó el diseño editorial de la colección de libros editados por el gobierno del estado de Oaxaca para los festejos del bicentenario del inicio de la independencia y el centenario del inicio de la Revolución 2010. Participó en el programa México, Nación Multicultural de la UNAM 2011. Es integrante del colectivo Mano a Mano de diseño desde mayo del 2010. Docente en el Instituto Juana de Ibarburu en el área de diseño gráfico en las materias de escritura y caligrafía y arte y diseño. Realiza muñecas y juguetes de material textil para su propia marca, Moneco Neco y Diseño. Y también en colaboración para la marca Ingenio Store. Desde 2011 es docente en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, impartiendo las materias de diseño gráfico, semiótica, diseño editorial, imagen digital y arte mexicano y latinoamericano actual. Organiza anualmente el Festival de los Otros Libros en la FAP. Le cedo la palabra a la maestra Mónica. Un fuerte abrazo. Aplauso, por favor. Gracias. Sí. Al final serán los abrazos. Ahorita nada más empezamos. Bueno, pues, buenos días, mucho gusto de estar aquí, de encontrarlos a todos ustedes. Nos acaban de encerrar. Eso quiere decir que no van a poder escapar de mi ponencia. Este congreso, bueno, que en esta edición se desarrolla como congreso, ya estuvo, nació como un seminario, como un coloquio. Y en las dos ediciones anteriores me quedaba yo mucho con las ganas de participar y de estar más activamente porque estaba yo más en organización logística. Y los otros se alinearon y puedo hablar de las cosas que he hecho. Mm, Siempre me sentí como las ponentes hacen muchas cosas y tienen sus proyectos y todo muy importante y muy fashion y muy bonito. Y yo decía, yo quiero hablar ahí, pero luego me ponía a pensar, pero yo no estoy haciendo nada. Em, pero conversar con algunas de las ponentes ya fuera de cámaras, por decirlo de alguna manera, me hicieron ver que durante 15 años yo he estado en la enseñanza de las artes y que eso también es estar haciendo arte de alguna manera y que también es estar como metido en este caldo. Entonces, la ponencia de hoy, y espero no divagar mucho porque, bueno, me cuesta trabajo no divagar, es como la escritura y la caligrafía como prácticas artísticas y críticas, pero desde la enseñanza y no desde la enseñanza solamente profesional, sino desde cualquier tipo de enseñanza. Entonces, suele presentarse como una habilidad técnica, es ordenar signos, seguir reglas, copiar trazos, pero escribir es un acto estético. Y a mí me ha tocado enseñar a escribir desde lo quirográfico, desde lo caligráfico, desde la escritura creativa, desde la escritura académica. Entonces, todas estas dimensiones que se tienen de la escritura son eh, magníficas, o sea, es multidimensionales, multidireccionales, eh, trasciende el tiempo. Entonces voy a leer algunos, porque me emocioné, hice mi ponencia y todo, me puse muy ñoña, pero igual no les leo todo porque es demasiado. Entonces, esta parte sí me gustaría leérselas, es como
La escritura no nació como un simple sistema de registro. Desde sus orígenes fue considerada un acto sagrado, una manera de dialogar con lo invisible, y muchas civilizaciones enteras la entendieron como un regalo de los dioses, una facultad que separaba lo común de lo extraordinario. Entonces, cuando nosotros trazamos, delimitamos, nombramos, inventamos y cuestionamos, podemos trabajar la escritura desde un acto de agencia, de decir, aquí estoy y quiero dejar mi marca. Entonces, obviamente, cuando nosotros estudiamos académicamente la historia de la escritura, siempre vamos a empezar con las cuevas de Altamira. Esta es en el sureste de África. Es la cueva de... Ay, Dios mío, se me fue el nombre. Bueno, pero no es en España. Y aquí siempre se nos va a decir que los petroglifos, que los animalitos, que era un acto ritual, que los antiguos, primitivos, y utilizo la palabra como se lee en los libros tradicionales, porque a mí me acomoda más o me gusta más la palabra primigenio que primitivo por todas sus connotaciones. Entonces, siempre se nos recalca y se nos enseña eso, ¿no? Como tenían pensamiento mágico, dibujaban al animalito y entonces así apresaban su alma. Ujú. ¿Y cómo sabes eso, no? ¿Cómo viajaste en el tiempo y le preguntaste a la persona y cuál era su lenguaje, cuál era su idioma, qué onda? ¿Sí sabías, no sabías? Estamos en el terreno de la imaginación y de la elucubración y de las adivinaciones educadas. Entonces, a mí me gusta mucho pensar que sí era un harto mágico, ritual, pero no como la magia de aquí está mi varita mágica y hago que aparezcan las cosas, sino como este acto mágico de no olvidar, de dejar constancia de la existencia, de la presencia, del espíritu. Y que también tengo ahí unos pedos con, ay, perdonen mi francés, algunos problemas con el alma, el ánima, el espíritu y demás cosas. Entonces, para no divagar más, les decía yo que no nació como un simple sistema de registro. Las primeras vestigios o lo que los arqueólogos han encontrado como primeras muestras de escritura son nudos en cinturones de sacerdotes o de líderes de tribus de agrupaciones humanas, en donde iban como una técnica de memoria, una mnemotécnica, estar haciendo nudos para recordar los hechos importantes y trascendentes de ese grupo de personas. Entonces, como se considera un acto sagrado, un regalo de los dioses, me puse a pensar en las grandes culturas históricamente que se enseñan tradicionalmente en la historia y como también me encantan las cosas ritualísticas, escogí a Egipto, a Mesopotamia, a Grecia, algo de América y China, más o menos, como para tener una muestra representativa de las deidades de la escritura de cada una de esas culturas y qué creían, o qué suponemos que creían estas culturas al respecto de estas diosas. Cuando empecé a buscar, y justo las diosas me mandaron un libro que se llama Cuando Dios era mujer de Merlin Stone, que estoy totalmente, fue un descubrimiento para mí, igual para todos ustedes ya sabían quién era esta mujer y qué hacía, pero a mí me voló la cabeza que si checas un dios, una deidad masculina, generalmente siempre está en sustitución de una deidad femenina. Generalmente, no necesariamente. Entonces, por ejemplo, en Egipto, a quien se le atribuye la escritura es Atot. Es de la escritura y de la sabiduría y entregó los jeroglíficos a la humanidad. Y escribir era escribir el orden cósmico. Pero, oh sorpresa, está en sustitución de su esposa o de su pareja o con quien se le empareja, que es Seshat, la señora de los libros. Entonces, Seshat, la señora de los libros y de la arquitectura, y yo decía, ¿qué tienen que ver los libros con la arquitectura? Obviamente, te pones a pensar en que la escritura egipcia generalmente está en las paredes. Entonces, la arquitectura era el libro en sí mismo. Entonces, tiene sentido cuando te pones a pensarlo así. Y además, Seshat tiene un guiño a la diosa Mat, que es la cúpula celeste de donde ella recoge su sabiduría con la estrella de 7 puntas que tiene, que apunta directamente hacia su cabeza, y entonces tiene su varilla de oro y su cáñamo para medir.
que la varilla la sostiene con la mano derecha, el cáñamo lo sostiene con la mano izquierda, entonces está midiendo el orden cósmico para dibujarlo. Y aquí hay algo que me gustó mucho, mucho, que decía, mm, gracias a las anotaciones de Sechard, el pasado quedaba bien ordenado. De este modo, el caos no retornaba. Los hechos memorables estaban inscritos en la escritura del mundo y el olvido no afectaba la creación. Entonces, todo aquello que era ordenado y que era creado era preservado. Y eso me parece una cosa muy mágica, por decirlo de alguna manera. Nos vamos a Mesopotamia. Otra de las cosas cuando me puse a investigar a los dioses y demás, no sé a quién más le pase, pero cuando uno está estudiando historia siempre tiene que estudiar geografía porque luego yo no sé dónde está pasando qué. Y es una revoltura mental ahí terrible. Entonces, encontré otra arqueóloga, que ahorita no recuerdo, que tiene muchas publicaciones en YouTube, que decía que los mesopotámicos y los egipcios tenían una diferencia muy grande en cuanto a sus concepciones de escritura, porque los egipcios se sentían tocados por Dios de una manera como muy, que los consentía mucho, pero los mesopotámicos no. Las dos civilizaciones no, no es la palabra, las dos culturas estaban pues cerca relativamente, y cada uno dependía de ríos, los egipcios del Nilo y los mesopotámicos del Tigris y del Éufrates. Y cuando el río Nilo crecía, les dejaba así, era al final de las cosechas y como que les preparaba la tierra para la siguiente siembra y entonces era así como muy cool, muy tranquilo y los egipcios estaban relativamente consentidos por el río. El Tigris y el Éufrates hacían un despasurre con sus crecidas y entonces tenían que estar construyendo canales y estar haciendo represas y estar trabajando todo el tiempo para poder conservar el agua y para poder sembrar. Entonces, los mesopotámicos creían que los dioses los habían puesto en este mundo para trabajar y los egipcios consideraban que ellos estaban en este mundo para ordenarlo. Entonces, ordenarlo. Entonces, como para ordenar el cosmos y hacer como que eran los consen, digamos así, los privilegiados. Y digo, lo estoy simplificando demasiado. Entonces, en Mesopotamia, el dios Nabu era el custodio de la tablilla del destino. Y el destino como estamos aquí para trabajar, ¿no? Entonces, los escribas eran ministros de lo sagrado y solamente escribían para asuntos muy importantes. Después sabemos que las tablillas empiezan a ser eh, como escritura más sencilla, y empiezan a registrar cosas un poco más profanas, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué creen? El dios Nabu no era tampoco el dios de la escritura, era la pareja o el esposo o el albacea de la diosa Nisaba. La diosa Nisaba fue una diosa en principio de la fertilidad en Sumeria y de la escritura y de la astrología en Asiria. Entonces Nisaba o Nidaba, depende de la pronunciación del fonema, era quien estaba encargada de las semillas, pero estas semillas no solamente como lo físico o lo literal de las plantas, sino las semillas del conocimiento y las semillas de la escritura y de poder recoger todas estas órdenes mundiales. Y obviamente, como nosotros estamos muy eh, occidentalizados, por decirlo de alguna manera, a manera de no encontrar otra palabra, traemos un dios griego. No encontré ninguna referencia escrita, no estoy diciendo que no exista, sino no me di a la tarea de buscar, y esta es la palabra de griego antiguo para Hermes. Hermes más bien era como el emisario de los dioses y era como una entidad divertida que le gustaba la palabra y que llevaba y traía mensajes y conocimiento y que de cierta manera también estaba como al servicio de Atenea. Entonces se le atribuye esta parte de la escritura, pero no me parece tan interesante, entonces nada más les traigo esto y no me voy a detener mucho en Hermes. Sin embargo, quien me pareció muy interesante es Kanjie, el adivino de ojos múltiples que observó las huellas de aves y animales para crear los caracteres. Se decía que tenía 4 ojos y 8 pupilas. Y entonces, para poder crear los caracteres, había observado el vuelo de las grullas y cómo se posaban en el fango para dejar estas marcas, y entonces así le había regalado los caracteres a la humanidad para poder registrar todas las hazañas de los dioses.
Y aquí hay una frase que me pareció muy poética y muy bonita de la revista Time, en donde es como el especial de escritura china, que dice, la leyenda dice que tenía 4 ojos y 8 pupilas, que cuando inventó los caracteres, las deidades y los fantasmas bramaron y del cielo llovió mijo. El mijo es una semilla que se ocupa para textiles, de las fibras se ocupan para textiles y las semillas para comer. Entonces es así de, los dioses saben que la escritura es divina y cuando uno de ellos los traiciona y les entrega la escritura a los seres humanos, ya se arma ahí todo el merequetengue y suceden cosas. Es como mover las aguas tantito para que la historia siga su curso, para que el personaje tenga un arco de desarrollo, ¿no? Finalmente, nos vamos a Yucatán, que los mayas asociaban el saber y escribir con Itzamna. Está difícil. Itzamna, quien enseñó calendarios, medicina, libros y símbolos, se dice que fue el primer sacerdote, el inventor de la escritura y de los libros y que dio a los lugares de Yucatán el nombre con el que se conocen y que dividió las tierras de esa región y que también dividió los cielos, lo terrestre de lo celeste. Entonces, él se le atribuye medicina y escritura. Entonces, a mí me parece muy, muy poético y muy interesante cómo cada cultura tenía sus miras o sus vistas en lo que era importante para ellos en ese momento. Ayer me parece, no me acuerdo cuál de las ponentes decía qué es a lo que nosotros estamos apuntando o qué es lo que nosotros estamos estudiando dependiendo de nuestro contexto, ¿no? Entonces, me parece que los dioses como administradores de los recursos divinos, naturales y creacionales, llegaban y decían, bueno, estos necesitan tal cosa y entonces se les atribuyen en sus oficinas, tú te vas a dedicar a la agricultura, a la fertilidad y a la escritura, y tú a la arquitectura y a la escritura, y eso me parece de la creación, ¿cómo decirlo? Literaria, de la narrativa de cada civilización, de cada cultura. Debo dejar de decir civilización, de cada cultura, muy, muy interesante. Y eso me parece de la escritura, que es como dejar constancia de la agencia de cada uno de estos grupos de personas. Me parece muy, muy, muy chic. Entonces, bueno, ya pasando esta parte, estas narrativas no son simples mitos, revelan que la escritura fue entendida como un poder creador, una facultad para ordenar el caos y fijar la memoria humana. Hablamos mucho de lo mm, sagrado, de las deidades, pero todo esto es una invención humana, finalmente. Entonces, pensando en eso, y atormento mucho a mis alumnos, y aquí puede estar Isaí, para dar fe con su sello de cómo trabajamos con la escritura y con los sistemas de escritura, que enseñar a escribir desde lo artístico implica recuperar el gesto, el cuerpo, la textura, el ritmo y la imagen con una intención. Enseñar desde lo crítico implica interrogar los discursos, las condiciones que permiten que algo sea dicho, escrito y más importante, o bueno, no menos importante, leído. Estamos hablando del acto de escribir, pero ¿quién va a leer esto que nosotros estamos escribiendo? Y en ese tránsito hablaban también de intersemióticas, de cómo los signos se relacionan entre sí, cómo son interpretados, cómo son transformados, cómo viven. Me parece que la gestualidad de los trazos, que la materialidad de los trazos, que las intencionalidades de estas escrituras también son muy importantes. Entonces ahí nos empezamos a pensar, ¿para qué se escribe? ¿Cuáles son las finalidades poéticas, cognitivas y críticas? Entonces, yo encuentro bueno, y esta parte, que estaba yo viendo unos manuales de caligrafía. ¿Un minuto? Bueno, me voy más rápido, unos manuales de caligrafía, en donde está como la técnica de escritura y demás, y de pronto vemos que el artista calígrafo está escribiendo con todo el cuerpo, básicamente, ¿no? ¿Y para qué se escribe? Para pensar, para comunicar, para crear, para dejar huella o para resistir. Y entonces también escribimos en los muros y entonces también el grabé en la penca de un maguey tu nombre. Entonces, ¿para qué lo estamos haciendo?
Y esta otra de cómo se escribe, que es la quirografía, la caligrafía, el lettering y la tipografía. Digo, yo soy diseñadora y estoy muy clavada en esas cosas. Y encontré esta imagen de un artista chino que escribe con los pies. Entonces, también es cómo se escribe y cómo estás decidiendo qué es lo que vas a escribir. Y no es que este artista no tenga manos, sino que simplemente quiere escribir con los pies. Y me pongo a pensar en mi maestra de caligrafía que me decía, es que ustedes escriben con las patas. Y bueno, él también escribe con las patas. Y es una cosa bien bonita. Entonces ya como Paloma ya me vio apuratoriamente. ¿Por qué se escribe? Porque nombrar es crear el mundo, porque la escritura forma identidad, porque la escritura conserva la memoria y porque la escritura regula y controla. ¿Y por qué no? Hay unos editores en Jalapa que editan la revista Nini, que su lema es publicar o morir. Entonces podría ser también escribir o morir, ¿no? O sea, ¿qué voy a estar haciendo de aquí hasta que me muera? Escribiendo, dibujando, haciendo libros, haciendo fanzines, haciendo lo que me gusta hacer. Y entonces la caligrafía como expresión, pero no solamente como represión, pero también la exploración de los materiales, pero también para qué lo estamos escribiendo, para qué estamos dejando constancia. Entonces, mapas del tesoro, cartografías, cartas de amor. No sé qué tan jóvenes o en qué rango de edad estén quien nos acompaña aquí, pero yo, por ejemplo, en la primaria o en la secundaria me escribía muchas cartitas con mis amigas y de pronto las encuentro y son así en hoja de libreta y con restos del desayuno, no sé. Entonces también esas constancias de momentos en la vida. Y esta frase que me gusta mucho, la actitud y el esfuerzo no son negociables también en esta parte de dejar constancia. Y, ay Dios. Y bueno, ya para cerrar. La escritura desde su origen mítico hasta su práctica contemporánea es un arte del trazo y del sentido. Enseñarla de manera artística y crítica significa recuperar su poder simbólico, su raíz sagrada, su dimensión corporal, su potencial creativo y su capacidad para cuestionar, imaginar y transformar el mundo. Gracias. Estamos bien en tiempo. Pues sí, nada, sí, comentario porque digo, los no ven en ese momento de cómo algo que sobre el discurso y el lenguaje, ¿no? A nivel de elegir compartir, en un sentido de comunicarlo, que al final del tiempo es paciencia, bueno, en oposición a las colegas, pero creo que también llega un momento que estamos formando como discursos y los que se vuelven como gente que se acumulan como muy libre, ¿no? Porque ya realmente no decidimos complicar y entonces yo como en mis prácticas de lenguaje y de escritura, seres más pequeños, planteaba como la idea de la escritura desde el contexto neuropsicológico. Y toda esta información que diste y el vínculo de la escritura a partir de las necesidades culturales de cada cultura, ¿no? Como que le da sentido a la práctica. Lo que Yuri representaba, estas prácticas de la escritura y aquí el análisis que has hecho en relación de acuerdo como a justo todas estas preguntas que planteaste para hacer tu charla y creo que volver al origen de la escritura como una necesidad primordial nos permite ahora también poder ser más críticos en cuanto a aquello que decidimos incluir dentro de nuestro discurso a través de la escritura. de- y nada más, o sea, es como son conclusiones para las charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. ¿Justo? El, Muchas gracias. Cintia, ¿andas por ahí? Muchas gracias. Creo que nunca sucedieron los instrumentos. No, sí, Podemos encerrarnos menos. estaban
Ahí está. Bueno, ya si sucede, corremos y cerramos. ¿Quién presentas y luego le pones? Este es para ella. No, pero me dijo que luego le pones el